Estos agentes autónomos, ya estamos hablando de agentes que lo que harían es una tarea completa, ¿cierto? Basada en objetivos. Planifica, define la estrategia, define las herramientas, otro tipo de agencia. Entonces, un agente conversacional reemplaza personas, un agente autónomo operaciones. Bueno, Julián, de nuevo, buenos días y qué bueno tenerte en este espacio de Volvos de Conversaciones. Y pues la idea de esta invitación en particular es poder hacer un recorrido pues, por un tema bastante importante en este momento. Yo creo que la mejor forma de nombrarlo sería la crisis de la omnicanalidad y el rol que hoy están teniendo tanto los agentes conversacionales como WhatsApp. Pues digamos que en este enfoque la propuesta o la conversación sería como girar alrededor de más o menos 4 temas, donde podríamos estar mirando como esa deuda o el estado actual de la omnicanalidad. También pues como hacerte la propuesta de hablar un poco como de esas fuerzas disruptivas que están apareciendo, tener en cuenta como cuál sería este nuevo escenario en el que nos estamos como involucrando, que estamos enfrentando, que está pues como la industria entrando a ser parte de él. Y yo creo que finalmente de pronto dar un recorrido ya particularmente un poco el énfasis en WhatsApp. Esa sería como la invitación, Julián, y pues, de nuevo buenos días y gracias por aceptar de nuevo este espacio. Santi, muchas gracias, está muy interesante el tema. Bueno, Julián, como lo hablamos pues como en esta pequeña introducción como al tema de esta crisis actual de la omnicanalidad, la propuesta sería que empezáramos hablando de ese estado actual y como la deuda que hoy la omnicanalidad tiene con la industria, con la empresa y cómo lo estás viendo o qué has podido observar. No, digamos, Santi, uno son, llevamos ya unos 15 años hablando de omnicanalidad, puede ser, ¿cierto? Más o menos 2010, una cosa así. El interés fue como creciendo en términos de omnicanalidad, y uno diría pues que el punto máximo fue durante la pandemia, ¿cierto? Y en esos, digamos, momentos, la omnicanalidad llegó a ser casi un sinónimo de experiencia de cliente, o al menos era uno de los frentes donde más fuertemente se trabajaba en experiencia de cliente, ¿cierto? O sea, casi que usted quería reformular o cambiar la experiencia de cliente y pensaba en omnicanalidad, ¿cierto? Lo que uno ve de pronto Occidente en los últimos 4 o 5 años, y hay algunas cosas que lo muestran, como por ejemplo las búsquedas y el términos en Google Search, ¿cierto? En las tendencias de Google Search, es que eso ha venido decreciendo desde el 2020, 2021 y viene bajando y viene bajando. Entonces podría uno pues de alguna manera mencionar que hay como un menor interés en la omnicanalidad, ¿cierto? Como que se viene dando como de manera orgánica o natural. Y eso en parte puede ser porque a veces los temas se agotan, ¿cierto? Como suele pasar con muchos de esos temas de negocios, del mundo de negocios, de las empresas. Pero aquí hay también otras realidades. Hay unos cambios tecnológicos muy fuertes, pues de los que vamos a hablar un poco más adelante, y son los que van ocasionando eso. Yo te Y sin embargo no han terminado, pues, sin embargo no han terminado bien. Pues no, mejor dicho, uno empieza a hacer un cambio de omnicanalidad, a ser reemplazada por otra cosa eventualmente, pero la omnicanalidad pues tampoco terminó de cumplir todos sus, digamos, todas sus promesas, ¿no? lo que pasa es que antes de continuar y necesito hacer como una interrupción porque es que dijiste una cosa bastante importante. Lo que se está dejando de ver es el término y las lógicas que se tenían antes como omnicanalidad, porque lo que entiendo con esa introducción es como sigue existiendo, pero como una cosa más natural dentro del proceso. O estoy viéndolo de una forma distinta a lo que dijiste. Yo creo que el tema de experiencia de cliente empieza a tomar otras direcciones adicionales a eso, pues no. Bueno, en su momento también muy fuerte el tema de journeys, el tema de voz del cliente, y pensé como otros intereses, ¿cierto? Eso es como parte del asunto. Entonces le bajo un poquito de énfasis. Pero, que es un poco el fondo de esta conversación, es que además de esa, digamos, como evolución natural de los conceptos, es que vienen unos temas de tecnología y de disrupciones muy fuertes que producen esa menor énfasis. Y otra razón es pues que
la omnicanalidad, habían unas promesas con la omnicanalidad y eso más o menos se cumplió, o sea, hay unas deudas. Entonces digamos que esas tres cosas, una cierta desilusión, un cierto desinterés y unos aspectos objetivos de tecnologías que están cambiando el concepto, ¿cierto? Perfecto. Cuando hablas de capas, ¿cómo podríamos nombrar como esas capas o esas no están relacionadas directamente con el cumplimiento o no de la promesa? Sí, cuando hablamos de capas dentro de la omnicanalidad es como para explicar que la omnicanalidad no es un concepto único, sino que realmente son como varias capas, ¿cierto? Que lo constituyen, ¿cierto? Y que en algunas de esas capas ha sido más fácil para las empresas montarlo y ha tenido resultados más evidentes y otras capas menos claros, ¿cierto? Entonces por eso es chévere pues, o conveniente coger el concepto de omnicanalidad y dividirlo, ¿cierto? Entonces, capas, pues está la capa de canal, que es como la obvia, ¿cierto? Esa era la primera capa. La capa de canal, es decir, el tener muchos canales y digamos que en general ha funcionado bien en el sentido en que eso es básicamente presupuesto y decisión de implementación y canales pues hay muchos, ¿cierto? Una empresa puede tener en este momento, puede ser de 15 a 20 tipos de canales, ¿cierto? En redes sociales hay 8 o 10, bueno, tipos de, bueno, más o menos unos 15 o 20. Entonces ese es el primero y ese se ha cumplido bien y digamos que ese... Ahora, la omnicanalidad es mucho más, ese es como el obvio, la omnicanalidad es mucho más que eso, ¿cierto? Un segundo han sido los journeys y toda la parte de journeys, procesos, procedimientos, que ese también las empresas han aprendido a hacer journeys, a hacer service design, hacen journeys generales, los aplican en los canales, journeys mezclados. Digamos que ese también ha funcionado más o menos bien. En la práctica hay algunos problemas porque se vuelve un poco complejo sincronizar 15 canales y ahí donde puede haber algunos problemas, pero digamos que journeys, al menos en el diseño bien, en la implementación pues con algunos problemas. Entonces ahí hay como algunas cosas pues que muestran ya problemas, digamos, ¿cierto? Otro frente es el de políticas, por ejemplo, el de políticas, políticas, tono, estilo, digamos, como esos aspectos de la experiencia, ese digamos que ha funcionado bien, ese ha estado parejo en los diversos canales, ese es un poco más fácil de intervenir. Entonces digamos como ese es el grupo de las que más o menos funcionan bien de la omnicanalidad. Ya el grupo de lo que ha funcionado menos bien, las capas que han funcionado bien, que tienen como, han presentado más dificultad, son por ejemplo las capas de métricas. Las métricas canal por canal funcionan bien, pero tener una estrategia general de métricas es complejo para las organizaciones. Mezclar las métricas de experiencia, las métricas de operación, las métricas de gestión, las métricas de servicio, bueno, todos los aspectos de las métricas ha sido complicado, muchas empresas lo tienen bien montado, bueno, y ahí con la métrica, el retorno sobre la inversión también tiene problemas, ¿cierto? Entonces todo el mundo de métrica, retorno de inversión, ha sido también como algo de las deudas. Otro frente de la deuda es el tema, por ejemplo, de contenido, ¿cierto? Como se le ha puesto mucho trabajo a la política, al journey, ese tipo de cosas, al contenido no ve uno que se le haya puesto la mismo énfasis. Entonces es frecuente que cada canal tiene un contenido distinto, formateado diferente y eventualmente le dicen cosas distintas, ¿cierto? Entonces vos vas al teléfono, te dicen de una cosa, vas a la oficina, pues al punto de venta físico te dicen otra, el bot que en WhatsApp te dice otra, el call center te dice otra. Entonces el contenido, por ejemplo, es de las que vemos, y eso se nota mucho cuando uno va a hacer racks en la inteligencia artificial para conversacionales, las empresas no tienen knowledge base de respuestas a los usuarios finales que estén pues usadas en todos los canales, más bien pocas empresas lo tienen, algunas lo tienen. Entonces ahí hay pues una deuda grande. Y las deudas ya relacionadas con sistemas, integración, coger sistemas legados, tratar de que haya información única de cliente, información de todos los contactos del cliente. Entonces finalmente uno termina viendo la omnicanalidad, como pasa a veces con esos conceptos, con unas promesas muy grandes que resultan, hombre, cumplidas, digamos, como a un 60-70%, ha sido pues muy importante en el mundo de experiencia, pero todavía le faltaba mucho. Ahora, la pregunta en este momento ya es, bueno, si a la omnicanalidad para cumplir las promesas nos falta un 30-40% y está cumplido un 60 o 70%,
vamos a seguir trabajando en eso, o como creemos nosotros, no, o ya creo que varios lo estamos viendo, es, hombre, no, es que ya ese no es el camino es que la omnicanalidad, bien regular o mal, ya empieza a ver en el horizonte otro camino de consolidación de canal que va en contravía de lo que habíamos hablado en omnicanalidad, ¿cierto? Julián, por eso es que tú mencionas, o no sé si de ese punto es que sale, cuando hablas como lo que empieza a mostrar Google con relación al comportamiento en las búsquedas, que tiene esa caída o pues de alguna manera empieza a verse algo en la búsqueda, empieza a verse la caída, empieza a verse esas nuevas rutas o esta ya no alcanza. No, un poco como lo que mencionábamos hace un rato, es cuando vos ves esa, digamos, disminución del interés en la omnicanalidad, hay pues un menor interés porque los conceptos se van agotando, cosa que pues, siempre pasa, ¿cierto? Y eso lo reflejan las búsquedas de Google. El otro frente es esas deudas y esas cosas pues que no funcionaron como se esperaba, entonces se cansa uno pues de hacer esas inversiones y pues no siente pues exactamente que lo que se esperaba que pasara pasó, y ahora vienen unas tecnologías que indican que el camino es otro. Entonces vemos los tres efectos, ¿cierto? Pero de esos tres yo creo que el más fuerte es que sinceramente ahora decirle a una empresa, y no, a veces nos lo preguntan, ¿cierto? Si seguir insistiendo en la omnicanalidad es lo más importante, hombre, no, la omnicanalidad seguirá siendo importante unos años, pero ya es necesario empezar a pensar en ciertos canales que van a ser los bloques principales de la interacción con clientes en los próximos años. No es que la omnicanalidad seguirá siendo importante en los próximos años, pero ya en el panorama se ve otro camino. Bueno, con lo que acabas de mencionar, me surge una inquietud. Hablas como esas búsquedas relacionadas en parte con nuevas tecnologías, pero estamos hablando también como de las nuevas o las fuerzas disruptivas. ¿Qué tanto tienen que ver las nuevas tecnologías o qué son esas fuerzas disruptivas de las que se habla en la crisis de la omnicanalidad? Sí, las fuerzas disruptivas son como esas tecnologías que están haciendo repensar si el camino del futuro va a ser omnicanalidad o por el contrario va a ser consolidar canales. Nuevamente no es porque la omnicanalidad va a desaparecer de la noche a la mañana, seguirá siendo muy importante por unos años probablemente, pero ya las empresas es necesario empezar, o vemos que es necesario empezar a pensar en algo de consolidación de canales y probablemente ese sea pues el camino. Esas fuerzas disruptivas son principalmente tecnologías, todas que están permeadas por inteligencia artificial. Es muy difícil que la inteligencia artificial no esté permeando muchas de esas fuerzas de tecnología que estamos viendo. Entonces, digamos que son cuatro. Una es la madurez de los agentes conversacionales basados en inteligencia artificial, principalmente generativas, que ya estamos llegando a un nivel de madurez suficientemente bueno. Un segundo frente es la transformación en los canales digitales tradicionales, que es básicamente web y apps, debido a la inteligencia artificial. Ese es como el segundo frente. Un tercer frente, ese dominio creciente del ecosistema Meta, muy particularmente WhatsApp, en una menor medida Instagram Direct, ¿cierto? Algo en algunos países Messenger, pero digamos que estos dos más en Colombia, América Latina. Y ese dominio de ese mundo de conversaciones de Meta es como otra gran fuerza disruptiva. Y una cuarta, que es un poco más a futuro, esos 2 años, 3 años, son los agentes autónomos, ¿cierto? Entonces está el agente conversacional, pues que ya tiene un nivel de madurez apropiado, y el autónomo, que todavía faltan unos años. Voy a tratar de recoger entonces. Estamos hablando que esas fuerzas disruptivas directamente, primero tienen que ver completamente con tecnología y el rol que están jugando la inteligencia artificial. Tecnologías que impactan la manera de interactuar con los clientes, tal cual. Perfecto. Y estamos hablando que estarían vistas desde 4 frentes que serían madurez de agentes conversacionales, que lo podríamos ver en toda la transformación de los canales digitales, en todo lo que sería el dominio de Meta de la conversación o la globalidad de la conversación alrededor de Meta, y todo lo que serían agentes autónomos. Sí, esos 4, tal cual. Bueno, ¿qué te parece si primero entonces le damos un recorrido a una de estas primeras fuerzas que nombraste
y nos ayudas a entender un poco más acerca de qué sería esa madurez en los agentes conversacionales. Sí, digamos que desde 2022, que ya se volvió, digamos, como mainstream, por decirlo de alguna manera, las capacidades de la inteligencia artificial generativa, pues desde ese momento venimos, pues toda la industria trabajando en hacer agentes conversacionales basados en GenAI, ¿cierto? Es decir, son todo el 23, todo el 2024 y lo que llevamos del 2025, de esos 2 años y medio. Pero realmente la madurez, ¿y a qué me refiero con madurez? A que lleguen a un punto en el cual puedan reemplazar efectivamente una persona de telemercadeo, de venta, de servicio al cliente, o al menos un porcentaje importante de las interacciones que hacen estas personas. Yo creo que eso recientemente es apenas del primer semestre de este año, o sea, del 2025. ¿Por qué? ¿Y por qué apenas ahora, cierto? A pesar de que se lleva 2 años y medio con la generativa más o menos como conocida. Porque entre mediados del 2024, finales del 2024 y principios del 2025 sucedieron unas cosas que indican que ya es posible tener buenos agentes conversacionales, ¿cierto? Son varias, por ejemplo, ASRs, cuando uno hace voz en un agente conversacional, tiene que tener un algoritmo que convierte la voz del cliente o del usuario en texto. Ese texto se va a la generativa hace la inferencia, devuelve la respuesta y luego tenemos que convertir eso en audio a través de una cosa que se llama un TTS, ¿cierto? ACR y TTS, ACR es el que escucha, digamos, son los oídos, y el TTS es como la voz de la inteligencia artificial, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Esas dos tecnologías tienen 15 años más o menos, no son tecnologías de ahora, con otros tipos de inteligencias artificiales, principalmente Machine Learning y Learning. Con generativa, apenas recientemente están teniendo unos niveles muy interesantes, ¿cierto? Los TTS, por ejemplo, de algunos proveedores como puede ser Eleven Labs, las voces neurales de Google, ya esos TTS, que son los que conversan, son muy naturales, ¿cierto? Ya ve uno TTS con prosodias específicas, TTS con paisas, con personas de México, pero personas de México, de la zona central de México, de la costa de México, con el argentino, el porteño o el argentino, o sea, ya con prosodias muy específicas, muy naturales, son todavía bastante caras, como 10 veces más que una inteligencia artificial, digamos, de texto, pero ya eso se puede hacer y la gente ya no nota que le está hablando una inteligencia artificial, a no ser por algunas cosas de delay, pero en términos de la voz ya no, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, eso es un frente que muestra ya un nivel de madurez diferente. Otro es el hecho de, desde septiembre del año pasado, contar con inteligencias artificiales razonadoras. Durante 2 años y pico tuvimos las que responden ahí mismo, ¿cierto? Entonces, para cuando en una conversación o interacción el cliente o el usuario pregunta algo complejo, era difícil resolverlo pues con esas inteligencias artificiales. Ahora tenemos la opción de hacer razonadores, y los razonadores cada vez están teniendo mejor desempeño en latencia. Entonces ya podemos combinar la velocidad que se requiere en una interacción con niveles de razonamiento buenos para responder a preguntas un poco más complejas o requerimientos más complejos de los usuarios. Eso es como un segundo frente. Un tercer frente es la multimodalidad, ¿cierto? La multimodalidad es de abril del 2024 más o menos. Es esa capacidad que tiene la inteligencia artificial mezclada con un canal como WhatsApp, de que la interacción no sea limitada solo a la característica del canal, o sea, si estás hablando por voces audio, si estás hablando por chat es texto, no, ya puedes hablar o interactuar con documentos, imágenes, videos, voz, bueno, lo que llaman multimodalidad. Entonces ya la interacción puede ser rica y completa. Tendrías un canal ultra multimodal, que el más multimodal es un WhatsApp, y hay otros pues que tienen ciertos niveles de multimodalidad, y una inteligencia artificial multimodal. Entonces ya estamos pues en el mejor escenario. Entonces ese sería como un tercer aspecto. Otro aspecto es el tema de la ventana de contexto, es decir, la memoria que tiene la inteligencia artificial. Las memorias de principios del proceso de GenAI, especial 2022, eran cortas, ¿cierto? Entonces, aunque ya se podía llevar una conversación, la memoria, para que la conversación con la inteligencia artificial fuera natural,
ahora hemos llegado a unos límites que son sorprendentes, ¿cierto? 2 millones de tokens con Gemini, por ejemplo. Eso es lo que se llama contextos extendidos en este momento. Es un contexto extendido, es decir, uno con Gemini podría llegar a tener, si fuera texto, 3.500 libros. Él se está acordando, está en la memoria de contexto, en la memoria operativa, digámoslo así. Entonces eso facilita que podamos hacer no solamente interacciones donde la inteligencia artificial maneja todo el hilo de la interacción, sino que podamos manejar múltiples interacciones, una relación, no sé, 30, 40 interacciones, y que siempre sea posible recordar para la inteligencia artificial lo que has hecho durante Julián, todo el trámite. Pregunto, los anteriores, o lo que mencionaste anteriormente con relación a las capacidades que ahora sí tienen, pues digamos, estos agentes conversacionales, ese contexto extendido abarca también esas anteriores, por ejemplo, el recuerdo del idioma o del acento con el que estoy hablando, o eso no es parte del contexto extendido. Más el contexto extendido se refiere a que vaya llevando todo el registro del hilo de conversación, ¿cierto? De todo el hilo de conversación, lo que el agente conversacional dijo, lo que el cliente respondió, y vaya estableciendo un contexto amplio, ¿cierto? Okay. Esos son dos tipos de contextos. Hay un contexto de interacción y hay un contexto. El contexto de interacción es que vos arrancar la interacción con el cliente, digamos, en una interacción en WhatsApp, que dure, digamos, 14 mensajes de ida y vuelta, arrancas con la memoria en cero, ¿cierto? Como si fuera, nunca hubiésemos hablado. Empieza a conversar y esa memoria va llevando una memoria de esa interacción. Cuando termina la interacción, vuelve y se borra la interacción, ¿cierto? Esa es la interacción del chat, esa es la memoria del chat, la memoria, digamos, de corto plazo. Sí. Que esa es la que se viene manejando desde hace 2 años y medio. Antes no era posible hacer eso, es que ni siquiera los mensajes llevaban memoria. Sí, ahora pasamos de los mensajes a la interacción. Perfecto. Pero eso ya lo tenemos hace 2 años y medio. Pero recientemente, con la ampliación de las memorias de contexto, es que puedes coger la interacción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, la 10, no sé, las que has hecho los últimos 6 meses, extraer información valiosa de esa y continuar la conversación como si fuera la misma conversación, como lo hacemos con los amigos, que es cuando uno empieza a hablar con WhatsApp, uno habla con los amigos de la familia, eso es una conversación que nunca termina. Y uno se acuerda de lo que dijo y no es como que volviera y arrancara. Sí. Eso pues técnicamente eso lo podía hacer uno con los amigos, pero no lo podía hacer con 1 millón de clientes, ¿cierto? Ahora ya sí es posible hacerlo. Entonces los agentes conversacionales ya llegaron a unos niveles de madurez que uno dice, digamos, pudo haber sido junio, julio, no hace mucho tiempo tampoco, ¿cierto? En que uno dice, no, ya en este momento sí son capaces de reemplazar interacciones de cobranzas, venta, servicio al cliente, un variado número de interacciones, más fácilmente en texto, un poco menos, todavía le falta más en audio, ¿cierto? Y entonces, digamos que aquí es donde entraría lo que mencionaste como segunda fuerza de la transformación de los canales digitales, porque el rol del canal tiende a ir hacia otro lugar, o es por otra cosa diferente. Sí, el tema ahí es, tenemos entonces, digamos, una primera fuerza que es agentes conversacionales competentes, ¿cierto? Que pueden manejar interacciones específicas o conversaciones o relaciones de largo plazo. Entonces ahí ya hay un cambio enorme, ¿cierto? A eso le agregas que los canales digitales tradicionales, digamos que tradicionales, ¿cierto? Los de la transformación digital, pues creo que eso sucedió hace pues muy poco, todavía está pasando, ¿cierto? Que son básicamente... Un poco para nosotros. Sí. Eso pues ha sido pues reciente, ¿cierto? Que son básicamente las apps, todo el mundo de las web apps o las SaaS o el mundo pues de las apps en web o en navegadores, bueno, y algunos mundos de las interfaces de usuario, ya digamos software que instalan. Esos también están sufriendo unos cambios muy grandes que se suman también por las inteligencias artificiales que se suman a los que van por acá en agentes conversacionales. ¿Y cuáles son esos cambios grandes ahí? Primero, que todas las apps y las web apps están siendo modificadas por inteligencia artificial. De hecho, uno ya si ve una aplicación y esa aplicación no tiene modificaciones de inteligencia artificial, uno la empieza a ver quedada, ¿cierto? Entonces algunas ponen copilots, que es como el primer nivel, otras ponen, digamos, funcionalidades nuevas que no existían y que permiten hacer, por ejemplo, analítica avanzada, sacar información más completa, por ejemplo, como lo está haciendo Wallbox con los bots del cliente, ese tipo de cosas que antes no se podían hacer, y otras en beber la inteligencia artificial en las apps. Entonces las apps y las web apps
en sí mismas están transformándose bastante, ¿cierto? Perfecto. Pero eso es uno de los elementos, no es el único. Hay otros dos elementos más. Por ejemplo, a los que nos ha tocado diseñar aplicaciones, Santi y a vos también en otro momento nos tocó pues hacer toda la parte de CX, UX, UI. Uno lo que hacía era coger un journey, hacía un flujo, el flujo tenía, no sé, 10 pasos, esos 10 pasos los resumías en 6, 7 pantallas, en esas pantallas había en cada pantalla, no sé, 8 clics, y eso era pues la interacción, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial es una cosa que se llama la contracción del flujo en superficies únicas. Piensen un poco como pasa con ChatGPT, las superficies únicas es que ya no necesitas 8 pantallas para hacer algo, porque tienes 2 cosas, o un agente, pues un widget conversacional o una capacidad conversacional que te evita tener que navegar por las páginas, porque vos pedís en lenguaje natural lo que querés hacer. O sea, en vez de tenerte que ir al menú tal, del menú tal, del submenú tal, del submenú tal, hacer pantalla 1, 2, 3, 4, 5, lo que haces es que le pedís a la inteligencia artificial en lenguaje natural, que es lo que querés, y él, digamos, navega todo eso, ¿cierto? Entonces, Julián, de alguna manera, pues como para hacer un paralelo histórico que no sé si es relevante o no, es más o menos como el cambio cuando Google se atrevió a tener una ventana única con una pregunta única versus todo lo que pasaba anteriormente. Eso es como otro aspecto, que es lo que se llama superficie única. Es que hay como 2 aspectos que se como fusionan, ¿cierto? Un aspecto es la contracción del flujo. Okay. O sea, antes teníamos que partir los flujos de interacción. Que es donde se dividía el journey que estabas pantallas, hablando, y uno lo dividía el journey todo en eso, pantallas y bueno, todo ese rollo pues que vivimos los últimos 12, 14 años de transformación digital, ¿cierto? Ahora, como la inteligencia artificial puede hacer todo eso y ella por allá lo hace, entonces uno no necesita navegarse 15 pantallas, ¿cierto? Uno lo ve, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo pasó como Nano Banana de Google. ¿Cuánto se demora uno para hacer cambios en la fotografía y mantener la consistencia, pero cambiar lo que uno quiera en un Photoshop? Había que esta pantalla, con esta pantalla, con este, o sea, era un flujo largo para hacer eso. No, ahora usted lo hace en lenguaje natural y eso, o sea, comprimió el flujo, no porque el pipeline no haya que hacerlo, sino que el pipeline ya no lo haces vos como usuario, sino que lo hace la inteligencia artificial. Claro. Y eso se une entonces a otro concepto que es el concepto de superficie única, que es el que están mencionando. Entonces, como ya no necesitamos esa serie de pantallas, entonces se contraen las interfaces de usuario. Entonces la interfaz de usuario se vuelve conversacional, superficie única. Un poco conversacional es que entonces tenés lenguaje natural para los inputs y algunos inputs, digamos, o sea, vos le decís a la inteligencia artificial, piensa un poco cómo funciona ChatGPT o Manus o cualquiera de estos, vos tenés el lenguaje natural dando los inputs. Tener la pantalla donde estás ingresando pues documentos o alguna otra cosa que necesiten el input. Luego una pantalla de procesamiento que él hace todo eso que hay ahí atrás y que vos, pues él te va contando en algunos casos, en otros no, pero digamos que es interesante que te muestre qué va haciendo, sobre todo en actividades complejas. Y luego tener una pantalla de salida y ya, y se acabó, y todo sucede en una superficie única. No hay un poco de flujo, ¿cierto? Entonces, eso es un cambio radical y empieza a borrarse la distancia entre una app y un agente conversacional, ¿cierto? Eso empieza a ser así. Pero eso no es lo único. Si uno dijera, bueno, ahí la cosa empieza como a haber una fusión entre esos dos mundos que estaban tan separados en la transformación digital. Agréguenle otro, el mundo del SEO y el SEM, ¿cierto? Venimos de un monopolio absoluto de Google en todo su ecosistema de publicidad, ¿cierto? Entonces, durante los últimos 8 o 10 años hemos hecho principalmente marketing inbound, y el marketing inbound es una fórmula muy conocida, es haga generación de demanda a través de múltiples, digamos, medios digitales y pauta digital. Eso básicamente, y con SEO y SEM, digamos SEO y SEM, lo lleva a landings o a la página web. En esas landings o páginas web hay formularios. Esos formularios automatizan un CRM. El CRM le dice a alguien de ventas que haga la interacción. Y eso ha sido el marketing inbound, es que llevamos 10, 12 años. Pero eso está basado en SEO y eso está haciendo crisis también. Claro, ¿cierto? Porque entonces hablas de esas fuerzas disruptivas. Y pues con eso que acabas de mencionar, la tercera que mencionabas era precisamente el dominio de Meta. Pero entonces, claro, venimos de un SEO SEM Google
y ahora vamos a pasar a un meta WhatsApp. Pero incluso antes de llegar ahí, Santi, ¿sabes? Yo creo que el tema de SEO tiene una profundidad aún mayor, Okay. ¿cierto? Como mayor, que vale la pena como contar pues en esta conversación, ¿cierto? Un poquito antes de pasar ahí, es, hombre, esos son básicamente, el SEO y el SEM está basado en motores de búsqueda. Y el motor de búsqueda, como todos conocemos, que usted hace un query, en esa pantallita vos decís, pues y eso te aparecen los documentos, y básicamente lo que te muestra es documentos pertinentes para la búsqueda, ¿cierto? Con unos algoritmos particulares. Entonces, en su momento fue ultra revolucionario, así arrancó Google, y bueno, entonces en su momento en la transformación digital eso fue definitivo. Ahora lo que aparece son dos fuerzas que enredan esa pita, digamos, o que disminuyen ese monopolio tan sólido que tenía Google ahí. Una es que hay más motores de búsqueda, TikTok e Instagram, ¿cierto? ¿Cuántas? Uno ve los hijos nuestros, realmente buscan mucho en TikTok y en Instagram, ¿cierto? Entonces eso se repartió, esa torta se repartió, entonces motores de búsqueda ya no hay el Google, el omnipresente Google, ya hay más motores de búsqueda, ¿cierto? Pero eso no es lo único, es que ya empezamos a hablar de motores de respuesta. El motor incluyendo de respuesta, a Google, que ya lo puso. Ah, sí, Gemini más exactamente, ¿cierto? Pues Gemini. Pero los motores de respuesta, y no sé si todos lo han notado, el motor de respuesta no te da un documento ni un enlace, te da una respuesta que construye con esa información. Por tanto, SEO naturalmente va a tener que cambiar, porque si te da la respuesta y ya no vas a navegar en los documentos, yo por ejemplo, la verdad, no sé si a vos te pasa o a quienes nos están escuchando, pues yo ya casi no uso Google, ¿cierto? La verdad. Yo uso Perplexity, por ejemplo, sí. Me gusta bastante Perplexity, busco algunas cosas en TikTok, otras en Instagram, pues yo no busco ya casi, tampoco voy a decir que cero, pero pues yo no creo que haga más de un par de búsquedas semanales. O la búsqueda empieza con un journey diferente, donde empieza de pronto con una conversación con una inteligencia artificial que te lleva enlaces muy puntuales, pero la curva se fue diferente. Muy poquito. Entonces, si vos ya como empresa estabas dependiendo mucho del marketing inbound tradicional, SEO, SEM y todo lo que había alrededor de eso, y sucede lo que estamos hablando, ya hay que hablar de otras cosas, ¿cierto? Ya la inteligencia artificial está también entonces medio dinamitando ese monopolio, vienen otros canales digitales, o sea, la cosa también, entonces ahí uno dice, hombre, si usted suma todos esos elementos, también los canales digitales están en otra dirección, ¿cierto? Están haciendo como caminando. Ahora, agréguenle pues lo de fe. Entonces ahora, bueno, la idea es entender dentro de esta mirada de fuerzas disruptivas cómo entra Meta a jugar con WhatsApp. Ahí viene entonces otro tercer aspecto, ¿cierto? De esas fuerzas disruptivas. Meta Meta ha sido siempre muy fuerte en el tema obviamente del mundo de redes sociales y publicidad, pero en los últimos 2 años, al menos uno lo siente así, ha reforzado mucho el aspecto conversacional, ¿cierto? Ha hecho y el mundo conversacional, la plataforma conversacional de Meta pues depende del mercado, pero hablemos de América Latina. WhatsApp, Instagram Direct y Messenger un poquito más atrás. Sí. Entonces tiene 3. Y tiene todo el mundo de las redes sociales y el mundo de la generación de demanda, publicidad y demás, que son Facebook e Instagram, y las 26 o no sé cuántos placement que tiene eso, que tiene un tarrado de placement, ¿cierto? Entonces, ese ecosistema, y lo está integrando cada vez mejor, ¿cierto? Y entonces está haciendo ese trabajo bastante bien, ¿cierto? De hacer esa integración, y todo eso soportado en una realidad. Hay 4.000 millones de seres humanos, 3.900 millones, o sea, la mitad de la población que está, digamos, conversando principalmente en WhatsApp, ¿cierto? Desde hace unos años que ya se puede hablar entre personas y negocios, ya más o menos va por el 1.500 millones, o sea, como un 40% de eso. Y ese va creciendo. Entonces, es indudable la capacidad que tiene Meta de articular los mundos de generación de demanda, soporte, servicio al cliente, la pauta,
en un mundo conversacional ultrapotente, ¿cierto? Entonces, hoy en día es imposible, yo creo, o al menos hago parte de los que creen que mucho de ese tráfico que venía por el ecosistema de Google va a empezar a moverse por el ecosistema de Meta en ese enroque entre el mundo de la pauta, generación de demanda, redes sociales, interacción y el mundo de los conversacionales muy bien integrados, ¿cierto? Entonces, eso no hay duda, no hay absolutamente ninguna duda, al menos yo no tengo ninguna, ¿cierto? Ninguna duda de que eso es otra de esas fuerzas disruptoras muy potentes, ¿cierto? Y la cuarta, pues, agentes autónomos, ¿no? Perfecto. Y llegamos a agentes agentes autónomos. autónomos, sí. Y un poco con agentes autónomos el cuento es, eso, el tema de los agentes autónomos es que la autonomía es una cosa como relativa, ¿cierto? La autonomía no es una cosa de un sí y un no, de un 0 o un 100, sino que eso es como una escala realmente, ¿cierto? Entonces hay agentes semiautónomos, de autonomía media alta, de autonomía alta. Digamos, los agentes conversacionales se pueden considerar. La autonomía tiene que ver con una cosa que es como la agencia. La agencia es lo que todos los seres vivos tenemos, que es una capacidad de los seres vivos, no solamente el ser humano, los seres vivos en general, de definir objetivos y los caminos para cumplir esos objetivos. Eso, digamos, es lo que llaman la agencia. Entonces, la agencia puede ser muy baja o muy alta, de eso depende, y entonces genera poca autonomía o mucha autonomía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los agentes conversacionales de los que hablamos hace un rato, ¿son agentes autónomos? Sí, pero de autonomía media. Uh-huh. ¿En qué sentido son autónomos? Es que si yo tengo un agente de cobranza que llama a hacer promesas de pago o a hacer ventas, es autónomo en términos de la tarea, sí. Él hace la tarea, él realiza la interacción, es autónomo, tiene una agencia. ¿Cuál agencia? Manejar la interacción dentro de los parámetros que yo le definí. Pero es una agencia relativamente media-baja. Entonces, por eso los agentes conversacionales serían agentes de autonomía media. Estos agentes autónomos, ya estamos hablando de agentes que lo que harían es una tarea completa, ¿cierto? Mucho más gruesa, basada en objetivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el mundo de cobranza, siguiendo con ese mismo ejemplo, sería ya decirle a un agente autónomo, ve, tengo estos 50,000 clientes que me deben dinero, necesito una recuperación del 34 o 40 o 50, lo que sea, de recuperación de esa cartera, la necesito que la hagas en 15 días y necesito que no te cueste más de esto la interacción. Uh-huh. Y ya el agente autónomo se encarga de hacer la tarea y a los 15 días regresa. Esos son niveles, la agencia es muy distinta, porque esto es una agencia de tarea y esto es una agencia de objetivo. Y cuando usted tiene agencia de objetivo, planifica, define la estrategia, define las herramientas, otro tipo de agencia. ¿Estamos acá? Todavía no mucho. Las grandes compañías tienen agentes autónomos pocos, y eso va a tardar un rato porque en términos de arquitectura y capacidades técnicas requieren unas cosas, uh-huh. Pero eso va a llegar. Entonces, un agente conversacional reemplaza personas, un agente autónomo operaciones enteritas. Pero eso es más probablemente, no sé, 2027, 2020, por ahí, por esos lados. Eso fue un año y medio, 2 años, yo creo. Súper. Bueno, Julián, yo creo que ya a estas alturas y como con toda esta conversación, yo creo que es importante entonces que nos ayudes a definir cuál sería este nuevo escenario. O sea, ¿de qué estamos hablando con este nuevo escenario? ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí, aquí el tema es, bueno, entonces con esos, digamos, esas fuerzas disruptoras, entonces digamos como la tesis central alrededor de este tema es, hombre, el camino seguirá siendo muchísimos canales tratando de integrar y manejar esa complejidad. ¿Será que eso es el camino apropiado, cierto? Porque en la medida que tú abres, cuando uno piensa por qué abre tantos canales, pues obviamente porque hay preferencia de canal en los usuarios. Uh-huh. Pero la preferencia de canal a veces se da porque los canales pues no tienen todas las mismas capacidades y como entonces ya estamos manejando documentos, manejando voz, audio, etcétera, etcétera. Entonces los clientes tienden a como dispersarse por los diversos canales, ¿cierto? Pero eso pues sin duda ha traído una complejidad de diseño, de definición, operación, implementación, que no ha sido fácil de manejar para las empresas, eso es una realidad. Uh-huh. Y para los clientes
aunque se ha mejorado mucho y pues todavía sigue siendo complejo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ese será el camino seguirá siendo, la omnicanalidad va a seguirse necesitando un rato, de eso no hay duda. Pero ¿será que entonces uno lo que le sigue trabajando como empresa es a crear más canales y si será ese el camino? El planteamiento, digamos, en esta conversación y en algunas cosas que hemos hecho con clientes y algunas ponencias, pues, es, hombre, no, venga, la omnicanalidad continuará siendo importante, pero ya va apareciendo en el futuro otra alternativa, es una consolidación de canales, ¿cierto? Digamos que especialmente los canales de carácter digital virtual, porque pues los canales físicos seguirán siendo importantes y eso pues... Sí, es importante si estamos ¿cierto? hablando de un poco más el mundo virtual digital, digámoslo así, ¿cierto? No tanto del mundo físico, el mundo físico seguirá teniendo un papel importante, pues ese papel ha disminuido mucho con los años, pero definitivamente seguirá teniendo. Pero pues uno tener que avatares, que SMS, que email, que por ejemplo en estos días estábamos escuchando a gente de Google mencionando que ya empezaron a ver una disminución del uso del correo electrónico en las empresas reemplazado por WhatsApp o por Slack o por una mensajería, ya lo están notando. Entonces pues el email, entonces ya se le pasa, por ejemplo, yo pues mi nivel de ejercicio de email es más o menos unas 48 horas, ¿cierto? Yo no, pues sería raro que respondiera antes de las 48 horas. El de WhatsApp puede ser unas cuantas horas, ¿cierto? Entonces, eso va definitivamente mostrando que ya hay unos canales, el SMS tampoco, el SMS aquí en Colombia nunca fue doble vía, yo creo que en América Latina en general, sí. Entonces tampoco es el mejor. Digamos que todo eso indicaría que hay una alta probabilidad de que los próximos años o en estos años debamos empezar todos a trabajar, y lo estamos haciendo mucho desde Wallbox y acompañando a los clientes, es, hombre, principalmente en como 3 frentes: WhatsApp / Instagram Direct y algunos otros digitales, pero mucho WhatsApp supercargados, que de pronto ahora podemos hablar un poco más de eso, qué significa, pero digamos que ahí hay un frente, ¿cierto? Un segundo frente, widgets. Widget pues es este componente de chat que vemos en las páginas web, ¿cierto? Widgets de chat, para ser más claro. Los que están omnipresentes. Sí, que están ahí, y esos widgets pueden empezar a navegar o viajar para ir complementando las interfaces de usuario gráficas y eventualmente las reemplazan, ¿cierto? Porque un primer paso en una app puede ser poner un widget, el widget conversas con el widget navega dentro de la app y después el widget se vuelve la interfase de usuario, ¿cierto? Puede ser como... Y los widgets pueden estar puestos en diferentes lugares, al widget se puede acceder vía un QR, entonces digamos que el widget podría ser ese segundo, y más que el widget propiamente dicho como tecnología, es un agente conversacional, una interfase conversacional como punto de entrada o sea, tenemos WhatsApp y tenemos un punto de acceso, digamos, movible y flexible de tipo conversacional, ¿cierto? Que entras conversacionalmente. Y superficie única, ¿cierto? O superficie conversacional, pues que es la de chat, ¿cierto? Cualquiera de las dos, ¿cierto? Eso como un segundo elemento. Y el backend de eso, lo que hay detrás, sería 2 posibles duplas, ¿cierto? Una dupla agente conversacional, tanto en WhatsApp y digamos Instagram Direct y estos canales, y ese mismo agente conversacional dándole soporte a esos widgets o a esos, digamos, accesos conversacionales, agentes humanos detrás, digamos, durante varios años, y eventualmente un agente autónomo que reemplaza, que es lo que hablas ahorita, que ya tiene operación. Que conecta ahí, pum, y se pega a esos mismos 2 canales, y probablemente... si ahora que nos preguntan pues dónde deberían de estar las empresas como haciendo muchos de sus esfuerzos, es mantener muy bien su operación omnicanal y seguir trabajando muy bien y mantenerla en altos niveles de, digamos, de eficiencia, calidad y bueno, sin descuidarla, pero empezar a apostarle a esas 3, a la columna WhatsApp, Instagram y algunos canales digitales, pero con punta de WhatsApp, todo lo que son agentes conversacionales y los handoff con agentes humanos, y un ejercicio ya más de mediano plazo con agentes autónomos.
Y eso implica no solamente tecnologías distintas, sino tipos de operaciones distintas. Eso no se opera de la misma forma, simplemente como para hacer un comentario, y pues, de pronto no es el momento por hablar de las operaciones, pero una de las cosas con los agentes conversacionales que nos vemos mucho es que a veces los agentes conversacionales, algunas empresas están teniendo con ellos el síndrome del agente abandonado, ¿cierto? Un poquitico como lo que pasaba con los IBRs, que usted hacía un IBR y lo abandonaba. Y entonces usted no volvía a ver ese IBR hasta que eso ya no estuviera muerto de la desactualización, y los clientes quedaban mucho. Usted pasaba meses y meses que solamente veía la métrica, pero nada más, ¿cierto? Y al principio, pero todavía pasa, muchos de los clientes cogen el agente conversacional como si fuera eso, entonces hacen el proyecto. No, los agentes conversacionales hay que hacer como si fueran agentes humanos. Sí. Hay que hacer diseño, implementación, operación, entrenamiento, medición de calidad, mejoramiento continuo. O sea, las operaciones van a terminar, es que en vez de que vamos a tener personas con grupos de agentes, van a tener personas manejando agentes, bien sea conversacionales o autónomos. Y trabajando en el setup y en el performance. Y monitoreando y todo el tiempo. Entonces, en vez de tener, no sé, 100 asesores y 5 coordinadores, es una persona con 3 o 4 agentes de esos, porque además las operaciones no son de agentes omniscientes únicos, ¿cierto? Eso no va a pasar pues como en Terminator, pues que estaba Skynet y Skynet, no, ese mundo no, yo no creo que ese va a ser el mundo de los próximos. Es un poco más fragmentado. Es fragmentado, más parecido a un enjambre de drones, un pocotón de agentes haciendo un poco de cosas. A veces los clientes notan que son agentes distintos, a veces no. Además que es una forma de mirar lo que hablabas ahorita con los contextos. Es más fácil controlar los contextos dividido en un montón de pequeños agentes que un gran agente teniendo contexto de todo. O sea, la creación de un agente o un RAG o un knowledge base omnisciente, omnipresente, no, implica un esfuerzo innecesario. No, eso no es la arquitectura. Puede ser que cuando, no sé, lleguemos a la inteligencia artificial generativa, si eso llegará en 2 o 3 años, pero vamos a ver cuando llega allá, de pronto, pero ahora eso no está ahí. En este momento es más parecido a una arquitectura distribuida de agentes y demás. Entonces, pues, esos nuevos escenarios de operación son completamente distintos, son más concentrados en canal, con 2 tecnologías muy claves, que son inteligencias artificiales, conversacionales y autónomos, ¿cierto? Con modelos operativos diferentes, ¿cierto? Y montados nuevamente en canales como WhatsApp y los widgets, ¿cierto? O sea que vamos muy, muy seguramente a otro tipo de operación, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que está bastante claro la gran cantidad de temas alrededor, que es como de la crisis, los nuevos escenarios. Se ha hablado de SEO, SEM, de Google, todo el dominio de Meta, pero yo creo que ya acercándonos más un poco como al cierre de la conversación, y de nuevo, pues como Julián, gracias por estar en este espacio, como ayudándonos a entender un poco. Yo creo que el compromiso sí sería por qué se nombra WhatsApp como el instrumento, la herramienta idónea para todo este nuevo panorama, y sobre todo ahora entra una nueva conversación, porque entonces uno lo ve con agentes, uno lo ve en el chat y uno dice, ok, es que ahora estamos hablando de omnicanalidad y una crisis inminente. ¿Por qué vuelve a aparecer WhatsApp dentro de este panorama? Sí, porque ese WhatsApp recargado un poco como para hacer énfasis a lo que veníamos mencionando, ese nuevo escenario tiene varios frentes, ¿cierto? Un frente relacionado con nuevos tipos de operación, otro frente eventualmente con los widgets o las interfaces conversacionales, otro frente a agentes autónomos, agentes conversacionales. Pero digamos que WhatsApp, muchos de estos son como nuevos, ¿cierto? Como los mencionaste, pero no habían estado en la conversación, ahora se vuelven muy presentes en la conversación. Pero WhatsApp, ¿qué le pasa a WhatsApp, ¿cierto? Porque WhatsApp no es que apareció ahora, ¿cierto? WhatsApp tiene... no sé, 18 años puede ser, pero la verdad no sé exactamente, pero sí tiene más de 15 años. 16 más o menos, creo que. Más de 15 años. Por lo menos a nivel comercial o a nivel ya... ¿Qué le pasa al tema? ¿Por qué se supercarga WhatsApp, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo lo vemos, cierto? Lo primero es que hay una confluencia afortunada de capacidades.
WhatsApp es el más multimodal de todos los canales que podamos pensar, ¿cierto? Ok. Porque la telefonía solamente puedes hablar por audio. Digamos que la web también supuestamente es multimodal, pero no es un multimodal como fácil de manejar porque a la gente le cuesta trabajo La dirección, el audio, rutar, el llegar, video, abrir. pues hacer el video, el audio, cuesta algo de trabajo. Pero WhatsApp es ultra natural, una interfase bastante intuitiva y es completamente multimodal. Las cosas que le faltaban era la voz, pues poder hacer llamadas telefónicas con empresas. Ojo que siempre no, hace varios años uno puede llamar por WhatsApp. Yo, por ejemplo, ya casi no uso, no sé si te pasa también lo mismo y pues aquí no nos escuchan, pero uno ya no llama casi por telefonía normal, uno llama es por WhatsApp. Y hay muchas razones para eso. Una de las principales es que la calidad de voz sobre WhatsApp es notoriamente mejor y es históricamente mejor y hay razones técnicas para que sea así. Varias veces mejor. Y la cobertura inclusive de un Wi-Fi se vuelve cada vez mejor. Más, eso sería como su único problema, pero cada vez es menos, ¿cierto? Como estás diciendo, ¿cierto? Entonces, siempre hemos podido hablar. Lo que no podíamos hacer era llamar a un negocio sobre WhatsApp. O que una empresa nos llamara. ¿Cierto? Desde un WhatsApp Business, digamos, ¿cierto? De ese 1.500 millones de usuarios que hablamos como hace un rato, ¿cierto? A partir de julio, no sé, hace mucho rato, eso es ahorita junio, julio del 2025, a menos aquí en América Latina, no sé si en la India, no estoy muy seguro, pero pues aquí en Colombia fue ahorita junio, julio y en América Latina también. Ya podemos hacer llamadas, ya el usuario puede iniciar una llamada al negocio y se espera que más o menos en unos 2 o 3 meses el negocio pueda llamar al usuario, solicitar una llamada sobre WhatsApp y más o menos en unos 2 o 3 meses se espera que viene el tema de videoconferencia sobre WhatsApp full. Y eso era lo único que le faltaba, porque es que piensen todo lo que uno puede hacer. Hay 17 tipos de mensajes en WhatsApp. Texto, audio, video, documentos, contactos, localizaciones en tiempo real, ahora llamada iniciada por el usuario, llamada iniciada por el negocio, videollamadas, pues, o sea, si usted va y mira, hay más o menos unas 18, 19 formas de comunicarse o modos. O sea, la multimodalidad de WhatsApp es de 17, 18 cosas, ¿cierto? Y adicional entra todo el tema nuevo de marketing. Pero incluso antes de allá, Santi, es que la otra coincidencia es que entonces el motor que analiza eso también es multimodal desde septiembre del año pasado. Septiembre no, abril del año pasado. O sea, la coincidencia que mencionaba Alegre o afortunada o poderosa, como le quiera uno decir, ¿cierto? De un canal ultramodal con una inteligencia artificial semiautónoma en el mejor, pues digamos en los agentes conversacionales. Eso es una combinación ultrapoderosa. O sea, la complejidad es más que quienes diseñamos experiencias de usuario seamos capaces de manejar esa multimodalidad y asumir esa multimodalidad y manejarla y diseñarla. Eso es más la complejidad, porque técnicamente eso ya se resolvió, cómo hacerlo, cómo es la conversación. Eso ya se logró, esa vaina ya está lista, ¿cierto? Entonces, ahí hay digamos, un mundo emergente de multimodalidad fuliada en canal que no existía, ¿cierto? Hasta hace muy poco. Entonces eso ya es un cambio muy grande y eso recarga, ahora, el que acabas de mencionar, ¿cierto? El marketing. Entonces, con el marketing desplazándose principalmente la publicidad, si viene, digamos que en su momento el ecosistema y el marketing inbound y el ecosistema de Google se robaron un pedazo de la publicidad tradicional muy grande y ahora vemos detrás de ese ecosistema, este ecosistema de Meta entre el mundo de pauta, de generación de demanda y el mundo de conversacional detrás de eso. Entonces un porcentaje importante de esa pauta publicitaria, marketing, generación de demanda, si está haciendo crisis o que yo creo que ya lo está haciendo, el marketing inbound, entonces se va a desplazar acá. Entonces esto se va a volver un mecanismo de generación de demanda, venta, marketing. Y es que volvimos como a la era del teléfono tradicional, solo que ya es multimodal. Multimodal y dentro de ese ecosistema de Meta
y además conversacional, ¿cierto? Porque la pauta con Click to WhatsApp, por ejemplo, una cantidad de cosas que ha hecho WhatsApp y Meta, que vos tirás la pauta a los placements de Facebook y de Instagram, y esa pauta entra a conversacionales, bien sea WhatsApp o Instagram Direct, y un poquito menos Messenger, nuevamente pues aquí en América Latina. Entonces, ahí viene otro cuento que uno dice, hombre, eso se va a desplazar para allá. Y si con todo eso ahí le agregamos, entonces, venga, y yo estoy convencido que va a terminar pasando eso. Pero vamos a ver, pues, qué pasa, ¿cierto? Pero yo personalmente estoy convencido, eso es más una apuesta. Venimos haciendo journeys discretos. ¿Qué es un journey discreto? El proceso de venta, el proceso de generación de demanda, el proceso de venta, el proceso de implementación, o el de split, pues el de ya poner el producto, o el de fulfillment, pues que le llaman a veces, el de servicio al cliente, el de soporte, el de cobranza, y cada flujo separadito, ¿cierto? Y entonces sucede en muchos canales, y también, y ese enredo que hay ahí, que es lo que hablamos pues de esa cierta dificultad de la omnicanalidad o esas deudas de la omnicanalidad. Pero uno ya empieza a ver, hombre, eso no va a terminar ahí. Eso va a terminar parecido a las conversaciones que tenemos hoy. Sí. Como es la conversación que uno tiene con su familia, con sus amigos, todo va por ahí. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar. Es una conversación que nunca termina, en la que hablas de todo. Entonces vos hablas, por ejemplo, con tu esposa. Por ejemplo, yo creo que uno tiene chat con uno mismo, o por ejemplo tiene chat con su grupo familiar directo, ¿cierto? Entonces yo tengo uno con mi hija y con mi esposa, y ahí va de todo. Ahí van vueltas, ahí van sticker, vuelta, tarea, revisión. Eso no es que hay un canal para hablar de una cosa, otro canal para hablar de otra, y otra para otra, y que si usted quiere mandar un video lo manda por un lado. No, esa vaina toda va por ahí, ¿cierto? Entonces la pregunta es, eso, en vez de ser un journey así, eso se va a volver un journey como se lo ve uno a IBM en la propuesta de Service Design de IBM, o incluso en la misma propuesta de conversación de Meta, que ya los empieza uno a ver, que ya no ve los journeys así discretos, sino que ve ese loop, o sea, una representación de journeys que es como un loop, pues como un símbolo de infinito, ¿cierto? Porque entonces usted entra por aquí con una duda del producto, por acá con un soporte, por acá con un servicio al cliente, en una misma conversación totalmente extendida, todos hablando ahí, entonces entramos a un mundo de múltiples, o sea, un mundo que el backbone es una conversación, que hay múltiples puntos de entrada, pero múltiples. Y después de entrar, Facebook, la ruta ya... Instagram, la página web, un QR, y entran a eso. Una conversación permanente que nunca termina, montada sobre un agente conversacional, porque ya los humanos no van a ser capaces de manejar eso, ¿cierto? Es que un humano, pues yo lo manejo con la familia, y eso que a uno ya se le empieza a olvidar las cosas, pues pero uno pues manejando eso mismo pues con todos los clientes no le da. Entonces ya tiene que tener un agente conversacional de largo plazo que vaya cogiendo todo eso para poder continuar la conversación. Eso no hay duda. Y luego hay unos puntos de salida, que los puntos de salida son entonces una app o la web, o cada vez más dentro de la conversación, porque una de las cosas que está haciendo WhatsApp fuerte, no sé si todos lo han notado, es que está metiendo experiencia en el hilo. Entonces, que los formularios, que las plantillas de autenticación, para que usted no tenga que mandar el OTP, por ejemplo, lo que ha hecho con el SMS, ¿cierto? Uno entonces tenía que mandar el OTP por SMS, y por SMS es muy poco confiable, y eso pues cada vez se lo roban a uno, y eso es un rollo el berraco, y eso el SMS es horrible, no es una buena idea para un OTP. Entonces hace puede ser, no sé, un año largo, WhatsApp tiene una plantilla de OTPs que se puede meter ahí en el mismo flujo. O sea que yo no tengo la duda. Vamos para una conversación que nunca termina, con múltiples puntos de entrada, manejadas con agentes autónomos conversacionales de largo plazo debajo, con múltiples puntos de salida, y el backbone es conversacional. Pero Julián, bueno, yo necesito hacer una pregunta para no dejar esto así tan abierto, porque es que lo que estamos viendo es abriendo. Si una empresa hoy que está oyendo esto que estamos acá conversando y entendiendo este panorama y toda esta nueva mirada de lo omnicanal, lo multimodal,
Válida la pregunta. Pero, y ya no la han hecho varias veces, y cada vez que se le hacen a uno se queda como pensando, ¿Qué? pero, ¿cierto? Porque es más fácil ver lo que se viene a decir que hay cuál que hacer. Es la apuesta. Sí, que hay que hacer. Pero bueno, sigo con el intento ya varias veces hecho de hacer algo que tenga sentido, pues de una recomendación que tenga sentido. La primera es, hay que seguir protegiendo los logros obtenidos en la omnicanalidad y seguir trabajando en ese frente. Eso no se va a acabar de la noche a la mañana, ¿cierto? Va a empezar a ser reemplazado cada vez más por clientes, usuarios y tecnologías, porque de pronto ahorita no hemos hablado de también los usuarios, los chicos prefieren conversaciones, Claro. ¿cierto? Entonces eso también ahí va pasando cosas, pero bueno, pero digamos que siga protegiendo la omnicanalidad, pero uno diría, seguir metiéndole todos los esfuerzos de experiencia, meter más canales, innovar con más canales, hombre, yo no estaría muy seguro. Okay. Consolide los canales principales, que todavía sigue siendo telefonía, empiece a matar SMS, empiece a matar email, ahí vaya poco a poco, pues eso no se va a matar pues, de la noche a la mañana, pero pues obviamente todavía telefonía hay un espacio grande, canales físicos, bueno, y todavía pues las apps, las web no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero digamos que ese mundo de omnicanalidad todavía hay que mantenerlo, pero digamos con algunos canales que ya pues pueden empezar a mostrar algunas signos baja, caída. Y de pronto buscarse muchos canales y eso no estoy muy seguro, ¿cierto? Que entonces que quiero ser un avatar y que quiero... No sé si es por ahí el camino, ¿cierto? Es como un primer elemento. O sea, omnicanalidad, mantener la omnicanalidad y empezar a tomar algunos recaudos de algunos canales que de pronto vaya empezando ya a abandonar, ¿cierto? A abandonar para simplificar un poco ahí, ¿cierto? Perfecto. Pero muchos de esos canales seguirán siendo muy importantes y probablemente nunca desaparezcan, sino que reduzcan de manera sensible. Entonces, algo de omnicanalidad vamos a necesitar. El otro frente, sin duda, y recomendación es duro WhatsApp, pero no más o menos, muy duro. Okay. Muy duro WhatsApp y eventualmente otros conversacionales que vienen detrás, que puede ser Instagram Direct, TikTok, X no me parece, X, desde el cambio de Twitter a X, esa capacidad conversacional, no de red social, sino la conversacional, por unos cambios de política que ellos hicieron, a mí no me termina todavía como de convencer, entonces uno diría más el mundo de WhatsApp, Instagram Direct, TikTok, sí, eventualmente alguno de esos otros emergentes, Fred de Instagram, puede ser lo que está tratando de hacer YouTube, y bueno, pueden haber algunos, pero digamos que claramente esos digitales conversacionales, muy particularmente, ¿cómo se llama? WhatsApp nuevamente, Instagram Direct y algún otro más por acá, ¿cierto? Eso es otro frente, métale a eso, pero con todo el amor y cariño y entusiasmo que eso implica un poco de cosas, ¿cierto? Aprender a que la gente de experiencia no hace ya tantos journeys normales, ni pantalla, ni eso, sino que aprenden a hacer conversacional, adquirir aplicaciones que sean full conversacionales, omnicanal, pues que sean capaces de hacer la transición, porque la transición no va a ser de la noche a la mañana, como pues nuevamente la nuestra, pues Wallbox, ¿cierto? Eso puede ser como un primer frente. Eso implica capacidades, tecnologías y cosas de ese estilo. Empezar a unificar los números de Instagram, de WhatsApp, empezar a hablar de la conversación unificada. El otro frente, sin duda, agentes conversacionales, tanto de interacción como agentes conversacionales de relación completa, ¿cierto? No solamente concentrarse, porque ahora uno ve las empresas muy en la interacción, está bien. Ahí apenas estamos llegando a la madurez de eso, pero el próximo paso de corto plazo es cómo el agente conversacional maneja la conversación completa, ¿cierto? Y eso es lo que ya tenemos que empezar a caminar. Entonces sería como otro tercer frente de trabajo. Y un cuarto que serían los widgets, y además de los widgets más es cómo transformamos las apps y las web apps a través de las capacidades conversacionales
y cómo mejoramos las interfaces de usuario, ¿cierto? Y cómo fusionamos o empezamos a hacer, la conversación puede llegar a ser la interfase única, junto la conversación, la capacidad conversacional en una superficie única. Eso serían bueno, y los agentes de inteligencia, que sí los mencioné, que son esas como 4 frentes pues de trabajo. Eso es a lo que yo le estaría trabajando, a lo que Volvo le está trabajando muy fuerte y lo que estamos pues tratando de conversar con los clientes de ir orientándose en esa dirección. Julián, de nuevo, muchas gracias, como siempre. Un placer esta conversación y pues bueno, vamos a ver entonces cuál será la ruta que termina funcionando. Muchas gracias. Súper, Santi, por la invitación. Muy gracias.